Comentaba al inicio de nuestra Eucaristía que estamos retomando el tiempo ordinario. El tiempo ordinario, como todos los tiempos litúrgicos, tiene un sentido. Y el sentido básicamente, en este caso, es conocer, seguir la mistagogía propia de un evangelio. En este caso, el evangelio de Lucas. Y lo vamos a retomar un poquito adelante de donde nos quedamos al inicio de la Cuaresma, porque varios domingos quedaron ocupados con fiestas, solemnidades importantes litúrgicas. Entonces nos pasamos de la novena semana del tiempo ordinario a la 12ª. Y más o menos del capítulo 6 o 7 de Lucas pasamos el día de hoy al capítulo 9. Pero bueno, de ahora en adelante vamos a retomar la secuencia propia de la mistagogía de Lucas, y ese es el sentido del tiempo ordinario. Hoy vamos a escuchar en el Evangelio lo que suele conocerse como la confesión de fe de Pedro. Ante la pregunta del Señor, ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, Pedro lo confiesa como el Mesías. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del profeta Zacarías, uno de los 12 llamados profetas menores, que no es porque sean de menos importancia que los demás, que los 3 profetas mayores, Isaías, Jeremías y Ezequiel, sino porque la extensión de sus escritos es más breve. La profecía de Zacarías proviene del tiempo de la reconstrucción del templo. Una vez terminado el exilio en Babilonia, vuelve parte del pueblo de Israel a finales del siglo VI a.C. para repoblar y reconstruir el templo de Jerusalén. Los primeros capítulos de Zacarías 1 al 8 hablan sobre el templo. Los demás, del 9 al 14, presentan una apocalíptica, una visión del final de los tiempos, la irrupción de Dios en la historia humana para llevarla a plenitud. Nuestra lectura está tomada de esta segunda parte. Ya desde el Evangelio de Juan, la fe cristiana considera el pasaje que vamos a escuchar el día de hoy como referido al Señor Jesús. Cómo va a irrumpir Dios en el mundo, cómo va a venir a transformar la historia a través de una entrega, ¿no? A través de entregar su vida por nosotros. Se habla aquí del traspasado, ¿no? Recordemos que eso está también presente en el relato de la pasión del Evangelio de Juan. Zacarías nos dice que los habitantes de Jerusalén, al contemplar al traspasado, recibirán un espíritu de piedad y compasión. Serán purificados de sus pecados e inmundicias. Finalmente, ellos volverán sus ojos hacia mí, a quien traspasaron con la lanza. La segunda lectura es el Salmo 62, un salmo que expresa la confianza en el Señor. Inicia comparando el anhelo del encuentro con Dios con 2 necesidades imperiosas del ser humano, el beber y el comer. Más que el agua, más que el alimento, nuestra alma tiene sed de Dios. Igual que el suelo reseco añora la lluvia. El creyente busca con empeño encontrar a Dios. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. Con este afán te busco en tu santuario. Quien se encuentra con Dios se saciará de lo mejor, alabará a Dios con jubilosos labios. Y esta frase muy bella del Salmo: mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. La segunda lectura está tomada, no es la primera, perdón, un pequeño error, de la carta de Pablo a los Gálatas. No hay segunda, es una única. Esta carta, una de mis favoritas, es sin duda la carta más íntima de Pablo, donde se revela su corazón y sus principales preocupaciones por la transmisión de la buena nueva. Pablo la escribe a los cristianos de Galacia, una zona del centro de lo que ahora es Turquía, hacia el año 57.
de manera muy vehemente les previene de dejarse embaucar por los misioneros judeocristianos que los quieren convencer de que es necesario adoptar la ley de Moisés para salvarse. La carta es una defensa magistral de la libertad cristiana. Lo que transforma las vidas no es la observancia de preceptos y normas, sino la fe, la confianza en el Señor Jesús y en su oferta gratuita de salvación. Las buenas obras no son requisitos para entrar en el camino de la salvación, sino un efecto del dinamismo del Espíritu que el Señor nos regala cuando lo acogemos en nuestro corazón, cuando confiamos en Cristo, cuando nos abrimos al conocimiento interno del Señor. En la lectura de hoy, Pablo deja claro que en el reino de Dios no existe ningún tipo de discriminación ni privilegios. Y de ahí está tomada esta frase. No existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. El Evangelio del día de hoy está tomado de Lucas, capítulo 9, ya comentábamos esta confesión de fe de Pedro. El contexto en la mistagogía, en la cronología de la vida del Señor que presenta Lucas, ya hemos dicho varias veces que cada evangelista tiene su orden y su sentido y su propia catequesis. En este Evangelio de Lucas, la confesión de fe de Pedro está dentro del contexto del envío de los 12 a comunicar la buena noticia del reino. El Señor les da poder para sanar a los enfermos. Intercala Lucas que Herodes se interesa, quiere saber más por Jesús, porque algunos le decían que ese que estaba deambulando por Galilea, haciendo milagros y demás, seguramente es Juan Bautista resucitado. Otros le dicen, no, debe ser Elías o debe ser alguno de los profetas. Herodes, como buen saduceo, perteneciente a esta secta que no creía en la vida después de la muerte, Herodes, como buen saduceo, no cree en apariciones de resucitados. Entonces dicen, Dios, a mí me consta que no es Juan el Bautista, ese yo lo mandé matar, quiero ver a Jesús, lo quiero conocer. Después sigue el relato de la multiplicación de los panes. Lo que Herodes desea, conocer a Jesús, ver a Jesús, constatar quién es este Jesús, lo están viviendo las personas sencillas y necesitadas. Esas personas que acompañan a Jesús y a quien el Señor acoge y les da la vida, les da vida, ven y conocen quién es Jesús y de qué es capaz. El Señor ha movilizado los corazones para que los recursos de la propia comunidad alcancen para todas y todos. Perdonen que haga toda esta introducción, pero si no, no entendemos por qué pone Lucas aquí la confesión de fe de Pedro. Entonces, todo esto es preparación para la lectura de este domingo. El evangelista inserta aquí un momento fundante en la vida de la comunidad. Los discípulos reconocen al Señor no solo como maestro, que es lo que le han dicho hasta ahorita, sino como Mesías, es decir, el consagrado por Dios para salvar a su pueblo. Lucas no habla del viaje a Cesarea de Filipo, como sí hablan Marcos y Mateo, ¿no? Más bien, Lucas ubica la escena con esta frase. Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar. Casi todas las cosas importantes, momentos importantes de la vida del Señor, Lucas los pone en momentos de oración. El Señor está en soledad orando con sus discípulos. Podemos inferir que en esa oración el Señor entendió que había llegado el momento de constatar cómo lo veían sus discípulos. Especialmente importante, porque en esa oración se ve que consolidó en su conciencia la invitación que le hacía el Padre para redimir a la humanidad siguiendo la figura profética del siervo sufriente.
no la del Mesías guerrero, victorioso, vengativo, que era la que esperaba la imaginería popular de la época, sino esta figura profética de Isaías. Por primera vez Jesús comunica a sus discípulos el camino de padecimiento que le espera en Jerusalén y les invita a estar dispuestos a asumir su propia vocación de amor hasta las últimas consecuencias. Nos quedamos con esta frase: el que entregue su vida por mi causa, la encontrará. Aparece con claridad que el sentido central de las lecturas de este día es entender al Señor como el Mesías y qué tipo de Mesías, de Salvador, de Redentor es Él. Ya en otras ocasiones hemos comentado que Mesías, literalmente ungido, lo que significa es consagrado, alguien que entrega su vida y su existencia a una misión, a un motivo. La consagración del Señor como Mesías es a salvarnos, a llevarnos a la vida plena para la cual el Padre nos creó. Dios nos llamó a la existencia. Ese camino no es sencillo. Lo hemos comentado en otras ocasiones. Implica un proceso de toma de conciencia de que somos un yo, descubrir nuestra identidad y consolidarla, desde luego. Y el último paso que implica el tomar esa identidad consolidada y abrirla al encuentro con las demás y los demás para alcanzar nuestra capacidad de ser personas, de integrarnos a una comunidad, de formarnos y de crecer en comunidad. El Señor Jesús, en la pregunta y en la manera como nos lo presenta Lucas, que les comentaba en las láminas de preparación a las lecturas, en Lucas aparece que a Jesús distintas personas lo ven con una perspectiva diferente, ¿no? Unos creen que es Juan el Bautista, otros que un profeta, etc. Aquí llaman la atención que todas estas son visiones falsificadas de Jesús. Jesús no es lo que la gente espera. No se le puede vincular o forzar a que llene algún tipo de expectativa. Algunos tal vez hubieran querido que fuera Juan el Bautista resucitado, otros tenían la esperanza que fuera uno de los Elías o alguno de los profetas de antiguo, sobre todo Elías, que era el precursor del Mesías. Otros a lo mejor hubiesen querido que hubiese sido uno más de estos líderes carismáticos, pero que al mismo tiempo no duraban mucho y dejaban de inquietar a la situación, al statu quo de su entorno. Eso le responden los de la corte a Herodes, y eso le responden los discípulos también a Jesús en este espacio de oración, en el cual Él les pregunta directamente: ¿quién soy yo para la gente? Y finalmente, ¿quién soy para ustedes? La historia nos ha demostrado que muchas veces se ha cambiado la identidad del Señor Jesús, el Jesús que nos transmiten los evangelios, por otras identidades. Y eso es relativamente fácil, tristemente, cuando Jesús y nuestra religión, nuestra fe, nuestra práctica religiosa se mantiene al nivel de la mente. Uno puede elaborar distintos discursos, puede utilizar trucos para que la gente se entusiasme con una imagen, con una forma de entender a Jesús. Y así vemos a lo largo de la historia a Jesús con los atributos de un rey mundano, ¿no? Cómo se visten, cómo interactúan los reyes mundanos. ¿Por qué? Pues porque a alguien se le ocurrió que eso estaba bien. Y pues si hay un rey, un Dios que es así, pues eso también justifica que haya un rey humano que tenga actitudes similares a las que se le atribuyen a ese Dios, ¿verdad? Que como vemos en el Evangelio y en particular en la lectura del día de hoy, son falsas. No, el Mesías no vino con esta actitud de rey a la manera del mundo.
Sabemos en los evangelios, en particular en el de Juan y en su diálogo con Pilato, que él reconoce que es rey, pero no a la manera de este mundo, ¿no? Sin embargo, a lo largo de la historia muchas veces al Señor Jesús se le han proyectado muchas de nuestras fragilidades egoístas, egoicas, ¿no? Lo convertimos en un juez implacable, lo convertimos en lo contrario también, alguien que nos da permiso de hacer lo que nos dé la gana, que no se mete en nuestras vidas, etcétera. Aquí la clave fundamental es la pregunta del Señor a cada una y a cada uno de nosotros. ¿Quién soy para ti? San Ignacio, que descubrió esto, él subraya que algo fundamental para poder responder esto desde la experiencia y no solamente desde un discurso, es el conocimiento interno del Señor Jesús. Es decir, entrar en tu corazón y en tu corazón saborear, contemplar lo que la Sagrada Escritura te transmite. No necesariamente los discursos teológicos o discursos de otro tipo, muchas veces ideológicos, que nos presentan a Dios y sobre todo al Señor, de acuerdo. Bueno, comentábamos que es muy importante en el poder responder esta pregunta, ¿quién soy yo para ti? Este conocimiento interno del Señor. No los discursos que me puedan venir de fuera, porque como les digo, a lo largo de la historia han habido N discursos sobre el Señor Jesús y no todos ellos realmente transmiten el sentido profundo de su identidad, de la buena noticia, de esta manera como nos lleva a la vida plena y nos enseña lo que significa ser verdaderamente humanos, el proyecto de Dios. Entonces, retomando nuestras escrituras, Zacarías nos dice que aquel que va a venir a salvar, ese es su relato apocalíptico. ¿Cómo va a intervenir Dios en el mundo? Entregando su vida por amor a nosotros, asumiendo sobre sí pues estas actitudes destructivas de su entorno, en particular habla de Jerusalén, y diciendo, cuando vean al que traspasaron, finalmente sus corazones se van a suavizar, van a hacer duelo, van a ser limpiados de su egoísmo, de su dureza, etcétera, etcétera. Muy bien. Después, en el Evangelio, en la carta de Pablo a los Gálatas, vemos cómo llegan unos misioneros judeocristianos a querer imponer un Jesús que no es el del Evangelio. Tienen que hacerse judíos como nosotros, tienen que seguir la ley, tienen que ser medio fariseos. Y entonces Pablo, enfurecido, les escribe, les dice, no sean tontos. ¿Cómo es posible que dejen que les cambien el Jesús que conocieron ustedes en su corazón con esta imagen distorsionada, con esta imagen que tiene más elementos farisaicos que el Cristo que les predicamos, que el Cristo de la buena noticia que les transmitimos? Y finalmente en el Evangelio vemos esta enseñanza resumida, ¿no? El contexto catequético que pone Lucas es en oración. ¿Cómo podemos responder esta pregunta? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Poniéndonos previamente en oración. En esa oración recuperar cómo el Señor Jesús se ha manifestado en nuestras vidas, nos ha acompañado a lo largo de nuestras vidas, en esas experiencias fundantes que ustedes conocen, cuando el Señor ha estado más cercano en un momento difícil o en un momento de mucha alegría, de mucho éxito o de fracaso o de fragilidad, ¿cómo se te ha manifestado el Señor? Recupera eso. Ese es el Dios vivo. También, como nos lo va transmitiendo la Sagrada Escritura, cuando la contemplamos, cuando la meditamos internamente, cuando le dejamos al Señor manifestársenos en el corazón. La clave es no conformarnos con lo que nos dicen,
y mucho menos cuando eso que nos dicen está sustentado en una ideología que no tiene nada que ver con lo que subraya la carta de Pablo, ¿no? La fraternidad, la hermandad, que no haya distinciones, judío, no judío, hombre, mujer, esclavo, libre, etcétera. Esta visión de un Señor Jesús que asumiendo sobre sí, el desamor del mundo, cuando te acercas a Él y te abrazas a Él, sana el desamor de tu vida y te capacita para poder construir comunión, para poder hacernos uno en comunión, unos con otros, unas con otros. Pidámosle al Señor la gracia de tomar un tiempo para poder reconocer quién se nos ha revelado como Cristo, esta presencia que nos ha acompañado, y sobre todo lo que es muy importante, poder dar testimonio con nuestras acciones de esa fe. Que así sea. Les invito esta semana a profundizar en este conocimiento interno del Señor Jesús. No solamente leer el Evangelio, no solamente conocer estos textos, sino hacer el ejercicio de entrar a las escenas, como nos invita San Ignacio. Contemplar las escenas. Ve cómo te mira el Señor, ve cómo interactúa con los demás, ve cómo tu corazón se va transformando a la hora de ver la escena, ¿no? San Ignacio nos invita a hacer una composición del lugar. Cuando leas el texto del Evangelio, imagínate el lugar, métete a la escena y déjate tocar, interactuar con lo que está pasando. ¿Quiénes están? ¿En dónde están? ¿Qué dicen? Como todo en la vida, tiene repercusiones. Detrás de eso está este conocimiento interno, que es el único que nos va a permitir responder a esa pregunta. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién soy para ti? Que es fundamental en nuestra fe cristiana y sobre todo para poder transmitir la esperanza que el Señor nos da. También importantes son las experiencias fundantes, esos momentos importantes de la vida en que hemos experimentado a Dios más cerca, con más fuerza. Empieza a hacer tu lista desde pequeñita, desde pequeñito, en aquel momento, en esta otra ocasión y después en esta. Y óralas de la misma manera. Reconstruye la escena de aquel momento en tu vida y trata de experimentar, de sentir cómo se te reveló el Señor en ese momento. Así podrás contestar con naturalidad y con certeza a esa pregunta. ¿Quién soy yo para ti? Que el Señor les bendiga y que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.